Bueno, y por casa, ¿cómo andamos? Hay algunos que creen que el nivel de intolerancia en nuestro país es elevado, sobre todo contra los homosexuales. Algunos incluso van más allá y hasta se animan a decir que algo similar a lo ocurrido en Orlando podría llegar a replicarse en nuestro país. Tras el atentado registrado en Orlando, donde unas 50 personas perdieron la vida, una encuesta callejera reveló que la sociedad considera que algo similar podría ocurrir en nuestro país, debido al elevado nivel de intolerancia respecto a personas homosexuales. Imagínate en Estados Unidos otra vez donde ya está son mucho más abiertos, pasa eso. Imagínate que puede llegar a pasar acá en otro país y peor. ¿Hay discriminación o no hay discriminación? En ocasiones hay, pero actualmente yo personalmente me acostumbré ya. Pero hay mucho realmente. Y ojalá que no pase eso acá. ¿Y cómo ve el tema de la discriminación acá en Paraguay específicamente? Y sí, hay homofóbicos también. Sí que hay. ¿Esto podría ocurrir eventualmente? Podría, sí. Y respecto, Estamos todos locos ahora en Paraguay. aunque la mayoría afirmó que no están ni a favor ni en contra, varios expresaron que consideran que esto puede afectar a los niños y a las familias de alguna manera. Le ocurre a los chicos, ¿verdad? Por la Junta, ¿verdad? La Junta es lo que descompone todo. Y la verdad que no estoy en contra. No estoy en contra porque en el mundo siempre existieron. Así que no sé cuál sería el estar en contra o no estar en contra, porque la homosexualidad se existió durante todo el tiempo. Imagínate que puede llegar a pasar acá en otro país y peor. Justamente acá en Paraguay, ¿cómo ves el tema de la discriminación? Y seguimos muy cerrados todavía. ¿Vos crees que esto podría pasar eventualmente acá? Y podría pasar acá en cualquier otro lugar. O sea, vos no estás entonces en contra de la homosexualidad, obviamente. No, claro no. Y respecto a la gente que suele hacer manifestaciones, la iglesia, la familia que dice que esto afecta a los niños. Y de que afecta a los niños afecta, ¿verdad? Pero hasta ese punto no estoy tan de acuerdo, pero cada uno con su sexualidad, cada uno con su vida propia. Durante el 2014 se planteó un proyecto de ley contra toda forma de discriminación, donde entre varios otros puntos se trataba el de la discriminación por la preferencia sexual del individuo. La ley fue rechazada y archivada tras un fuerte lobby por parte de la Iglesia y organizaciones pro vida. Actualmente otra ley similar se encuentra en estudio, la Ley Julio Fretes.